Mira Núñez, nos tocó la dimensión pedagógica didáctica y vamos a hablar un poco acerca de las prácticas pedagógicas, la transposición didáctica, que bueno, todas las instituciones generan enseñanza, puede ser de una manera implícita o explícita, como usos, costumbres, el contexto, bueno, etcétera. Las instituciones educativas se diferencian de las demás por brindar enseñanza y asegurar el aprendizaje. Esta enseñanza-aprendizaje se genera en las prácticas pedagógicas que se dan en el aula en relación con el alumno docente y están estrechamente vinculadas con la transposición didáctica. Bueno, que la transposición didáctica es el proceso por el cual se modifica un contenido de saber para adaptarlo a la enseñanza. Para esto debemos preguntarnos cómo, para qué y por qué enseñamos, y esto conlleva al olvido de una lógica de estudio, del conocimiento, del contenido, que bueno, y surgen también la creación de falsos contenidos. También están las prácticas educativas, que es una actividad reflexiva que se realiza cotidianamente, como por ejemplo el seguimiento de una clase semanal. Bueno, después está el papel de los equipos de conducción en la dimensión pedagógica y didáctica. Si el directivo quiere saber qué pasa con la enseñanza y el aprendizaje dentro de la institución, debe poner su mirada en puntos claves, por ejemplo, como la biblioteca, en el aula, en un laboratorio, como también puede acceder al currículum, que puede ser prescripto, cerrado o abierto. El currículum es un diseño curricular o un plan de estudio, nada más que en este caso se diferencia entre que uno lo define el Estado, es más rígido, y el otro puede ser reacomodado por los docentes, es más flexible. Bueno, los padres de estos chicos tienen derecho a quejarse si le gusta o no el currículum flexible. También los directivos, para saber qué pasa en la enseñanza y el aprendizaje y para recoger más información, debe situarse en el triángulo didáctico que se utiliza para relevar y organizar datos acerca del docente, el alumno y la institución. Por ejemplo, saber el perfil del alumno, el perfil del docente, cómo la escuela, qué contenidos agarra, dónde viven los alumnos, los del docente, la formación del docente y en la forma de enseñar. Bueno, es importante destacar que la mejor organización es la del intercambio con los equipos directivos, el intercambio de ideas y de palabras con el equipo directivo. Bueno, después está la observación como dispositivo de trabajo y procedimiento específico de los equipos de conducción. Esto se da entre el alumno y el contenido. Esto es un elemento clave para la educación, para que, para que el desempeño de conducción conlleve una práctica didáctica, a una práctica pedagógica didáctica, debe ser explicada con certeza, se tiene que entender y se debe construir se debe construir una buena imagen del docente y no una mala imagen cuando el docente llega al aula. Bueno, la observación debe ser resignificada y como un momento importante de la actividad escolar y una fuente de intercambio para el mejoramiento de las prácticas. Esto lleva a la observación como un procedimiento sistemático que pasa por 5 etapas.
la preparación para la entrada al territorio, las reglas de observación mediante la estadía en el territorio, la salida del territorio y el trabajo institucional después del pasaje por el territorio. Bueno, la preparación para la entrada del territorio tiene dos ejes de trabajo: la negociación de la entrada al territorio y la construcción de instrumentos que crea el docente. Esto da lugar a las reuniones con el equipo docente. Estas se pueden llevar a cabo simultáneamente y exigen una particular atención. También debemos tener en cuenta los mecanismos construidos por el docente, por ejemplo, un borrador, que es una guía tentativa de observación pedagógica que puede ser modificada por los docentes y para los docentes. Después también tenemos la evaluación, que es un mecanismo de aprendizaje para llevar y obtener información sobre lo que el alumno aprende para su mejor educación y llevar a cabo un saber acerca de las instituciones educativas. Bueno, creo que eso es todo. Espero haberlo entendido bien y sigue Camila. Bueno, tenemos la relación del docente con el contenido disciplinar, los tipos de contenidos que son conceptuales, procedimentales y actitudinales, la rigurosidad de los contenidos que están referidos a los conceptos, a los procedimientos y a las actitudes. Y después tenemos el grado de explicitación de los contenidos, que son conceptos enunciados, definidos y explicados. En la siguiente grilla también nos puede servir para el análisis de los textos y materiales didácticos, y también es muy útil para pensar cuando damos clase, cómo abordamos y resolvemos ciertos puntos. Y bueno, tenemos lo que es la explicitación del contrato pedagógico didacto, la explicitación de abordaje temático, abordaje conceptual, metodología y recursos didácticos, criterios de evaluación y promoción, uso del tiempo y bueno, la ausencia del contrato didáctico. Después de esto vamos a tener otros criterios que son sobre la organización de clases. Es para efectuar la observación. Podría constituirse alrededor de aquellos que hacen la organización de la clase. La existencia de momentos diferenciados como el inicio, el desarrollo y el cierre. Respecto a cada uno de estos puntos, es posible encontrar o considerar distintos aspectos. Por ejemplo, en el inicio podemos encontrar lo que es la presencia de consignas que nos facilitarían la tarea, la presencia de consignas que nos obstaculizarían la tarea y la ausencia de consignas. Después tenemos el desarrollo. Ahí tenemos lo que es la organización de actividades según las propuestas de trabajo, el grado de adecuación entre el tipo de organización y el propósito pedagógico, el grado de adecuación entre el tipo de actividad y el tiempo destinado a la misma, los criterios organizadores de la secuencia de actividades, el lugar asignado del alumno y el tipo de intervención de los docentes. Después, en el cierre, tenemos las características del cierre, que son la explicitación del momento y el corte, el tipo de actividad planteada y el estilo de las intervenciones del docente.
Después tenemos la modalidad vincular favorecida por el docente. Bueno, tenemos la pertinencia de la interacción respecto a la tarea, que son la interacción en el grupo respecto al tratamiento de los contenidos, la interacción en el grupo respecto de los contenidos no pertinentes y la ausencia de interacción. Después tenemos la modalidad de construcción de las normas, bueno, que pueden ser impuestas por los docentes o propuestas por el docente y después construidas por el docente y los alumnos. Las que están impuestas por los alumnos también pueden surgir de la interacción o sin reglas claras. Después tenemos el estilo de conducción del docente, que puede ser autoritario, democrático o la laissez-faire. Después, bueno, la comunicación, que son los tipos de redes de comunicación, unidireccional, bidireccional o multidireccional, y después el grado de educación, el grado de adecuación de la red de comunicación a las actividades propuestas, que puede ser total, parcial o nula. Bueno, las categorías para tener en cuenta a la hora de evaluar o seleccionar textos y recursos. Tenemos la selección y utilización de textos y recursos, o las características de estos pueden ser, adaptados al abordaje temático y conceptual, con información actualizada, con referencias contextuales, con fuentes bibliográficas, y con conceptos definidos y explicados. Después tenemos el tratamiento de los textos y recursos. Bueno, estos pueden ser la caracterización de autores y la corriente de pensamiento en las que se inscriben, la apertura a otras fuentes y la explicitación de la transposición didáctica y recursos únicos. Después, la entrada del territorio, después de todo esto trabajado y de disponer con todos los instrumentos necesarios, ya podemos pasar a lo que es el aula, el laboratorio o los talleres. También, es necesario tener en cuenta ya, tener todas las consignas para poder dar la clase, y que con el tiempo la presencia se va a integrar en la cotidianidad escolar y la consigna podrá limitarse a recordar que esta actividad forma ya parte de la planificación. Después de esto pasamos a lo que es el trabajo institucional después del pasaje por el territorio. Ya acá hay que respetar lo que el contrato ya establecido en cada caso, las fechas, el tiempo, la modalidad del registro, etcétera, ya que se fijaron en el trabajo conjunto con los docentes. Y en las observaciones únicas intervienen demasiadas variables que ni nosotros podemos controlar totalmente. Y ya que todos sabemos que hay días en los que tenemos más imaginación que otros, que podemos estar pasando un mal día o no tener el mejor humor en el momento, puede pasarnos cualquier cosa. Después de esto pasamos a lo que es la salida del territorio. Ya se compartió un espacio, un tiempo con el docente y los alumnos, por lo que antes de terminar la clase se debería dar una devolución en el grupo de lo que ha sido observado. Esta debe tener consideraciones generales, no ejemplos individuales, y se deberá destacar los aspectos valiosos. Es preferible limitarse a ciertos comentarios y organizar una devolución con el docente para que se convierta en un instrumento para el trabajo y no algo que nos obstaculice. Después tenemos el trabajo institucional después del pasaje por el territorio, que
debe transformarse la información en un insumo para el trabajo institucional. Deberán recurrir a perfiles como analizador, evaluador, orientador y asesor. Al analizar esta información uno se da cuenta que lo hace desde una perspectiva o desde una experiencia personal y profesional que constituyen un marco no explícito y que seguramente también lo hará desde un marco teórico-conceptual. En un primer momento puede ser importante comunicar su marco de referencia, ya que esto facilitaría bastante a que los demás entiendan por qué procesa la información de una manera y no de otra. También para que el trabajo sea exitoso y es necesario que la devolución se efectúe en un registro pedagógico. Y bueno, después es muy necesario recurrir a distintas disciplinas para enriquecer nuestro conocimiento, pero este debe traducirse en intervenciones pedagógico-didácticas. Es de mucha importancia también tener preparadas ya las sugerencias para hacer la reunión, y también es importante que las intervenciones contengan propuestas alternativas para poder intercambiar muchas opiniones. Y bueno, desde un punto de vista conceptual, sería necesario desarrollar en esta dimensión cuestiones relativas a la evaluación. Y para terminar la evaluación, las preguntas, ¿quién necesita evaluar? Bueno, los poderes públicos necesitan evaluar para gobernar, garantizando la equidad y el rendimiento. Quienes tienen la responsabilidad de conducir el sistema educativo necesitan evaluar para rendir cuentas al Estado y a la comunidad de su gestión, conducir el sistema y diseñar políticas para mejorarlo. Quienes producen el servicio necesitan evaluar para tener información acerca de la pertinencia de sus estrategias de conducción y de enseñanza. Tienen la responsabilidad de la calidad de la prestación. Quienes recurren y utilizan el servicio necesitan de la evaluación, acreditación, porque la misma interviene directamente en su vida, ofreciéndoles posibilidades para la definición de los lugares que ocupan en la sociedad. Y 5. Los beneficiarios indirectos, la comunidad en general, evalúan de forma no sistemática el impacto de la socialización de las instituciones educativas en el conjunto de instituciones de la sociedad. Después, ¿qué obstáculos suelen encontrarse? Bueno, objetivamente, los que se proponen pensar estrategias encuentran, entre otros, que la complejidad de las misiones y objetivos generales de los sistemas educativos componen un todo complejo, a veces general y difuso, para aquella evaluación, y es difícil establecer parámetros. La ausencia de tradición en materia de evaluación global dificulta el desarrollo de un sistema de evaluación útil para todos. La tradición que existe en materia de evaluación, se limita a controles individuales y descontextualizados. A estos obstáculos es necesario agregar que no siempre hay relación entre el esfuerzo individual y el resultado colectivo. Y